Hola a todos, ¿cómo están? Me presento, soy Andrés Rodríguez, soy Chief Revenue Officer en Bembo. Hoy vamos a explorar el fascinante mundo del SEO y vamos a usar la inteligencia artificial para descifrar la pregunta que todos los marqueteros alguna vez nos hemos hecho. ¿Es el SEO un arte, una ciencia o simplemente una especie de magia? ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunos sitios más pequeños la rompen en Google, mientras otros luchan años en aparecer en las primeras páginas? Acá vemos un montón de ejemplos de empresas que les ha ido increíble y otras que han tenido caídas brutales. Vemos el caso de ClickUp y OpenAI, que han tenido una subida exponencial en los últimos 2 años, y vemos el caso de Zoom y de Pfizer, que tuvieron un pic en pandemia y luego han ido perdiendo relevancia. Por último, ahí en la esquina derecha, vemos el caso de BlackBerry, que ha ido perdiendo relevancia también en los últimos años, a pesar de que en el año 2017 y en el año 2018 tuvieron una subida y levantaron de alguna manera su tráfico orgánico. Soy Andrés Rodríguez, soy Chief Revenue Officer en Bembo y les voy a contar un poco sobre mí y la relación con el apasionante mundo del SEO que me ha tocado vivir en los últimos 8 años. Mis primeros pasos en el SEO fueron en la App Store, donde me tocó posicionar una aplicación de closet, llevándola a la primera posición con la keyword wardrobe, que era una de las más relevantes en ese entonces. Posterior a eso, me tocó en Amazon ir y posicionar y llevar desde la página 16 a la página número 1 en la primera posición la keyword Tumblr 30 onzas, que era una de las keywords más importantes para apuntar a ese producto específico. Luego en Lemontech nos tocó salir a posicionar las keywords software para abogados y software abogados y la llevamos a la primera posición, y hoy y la verdad que un poco después nos tocó salir a posicionar en Instagram las palabras software, Gantt Chart Software y Gantt Software para posicionar este software de cartas Gantt. Y ahí, a diferencia de Lemontech, ahí estamos hablando de una industria global. O sea, tuvimos que salir a potenciar Gantt Software y Gantt Chart Software en el mercado global, en Estados Unidos, y ahí, como podemos ver en la slide, estamos hasta el día de hoy en la primera posición en el mercado norteamericano para estas dos keywords tan relevantes. Este último año en Galgo me tocó, junto a SEO Austral, una agencia de SEO, llevar a Galgo al primer lugar en Chile y en Perú y segundo en México, en una de las keywords que más competencia tienen en Latinoamérica, que es la keyword motos. Y como podemos ver en estas slides, esta subida no solamente fue estar en la primera posición, sino que además esta subida trajo un volumen brutal de impresiones y de clics orgánicos, donde ahí destacamos a México, como pueden ver en impresiones, con ese tremendo volumen en búsqueda, y como no estábamos en las primeras posiciones, ese volumen de impresiones todavía no se ve reflejado en un volumen de clics. Finalmente, hace una semana me incorporé al equipo de Bembo, un SaaS de automatización de pagos y cobranzas, y ahí estamos ejecutando toda la estrategia de una empresa un poco más chica, aplicando todos los quick wins, y ahí, como podemos ver en la curva que vemos al frente, ya vamos subiendo en tan solo 2 semanas, ya vamos subiendo bastante en el nivel de posicionamiento orgánico para las keywords relevantes, que en este caso es software de pago, cobranza automática, etc. Pero para poder entender un poco todo este panorama, la primera pregunta que nos hacemos es: ¿qué es el SEO? El SEO es un conjunto de prácticas y estrategias diseñadas para mejorar el posicionamiento de un sitio en los resultados de búsqueda orgánica de motores de búsqueda como Google, Bing, Yahoo, etc. Baidu. Acá tenemos el ejemplo de una búsqueda y vemos cómo lo primero que vemos ahí en rojito son los resultados pagados o los anuncios. Anuncios patrocinados, es el nombre que le pone Google. Luego en verde vemos los resultados orgánicos y finalmente en amarillo los resultados recomendados o las preguntas relacionadas, que es como acordeón que aparece de repente en los resultados. Acá es importante destacar que hoy Google tiene el 92% de todas las búsquedas globales, siendo seguido muy de lejos por Bing, Yahoo y Baidu, entre otros, que es el gráfico que mostramos a mano derecha. Y ahora la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué es importante el SEO en una estrategia o en un mix de canales? Y acá les quiero mencionar las 3 principales ventajas que tiene. La primera
el SEO genera tráfico. Y ese tráfico, si se trata adecuadamente, genera ventas orgánicas, que es lo que buscamos casi todas las empresas al querer posicionarnos en los buscadores. Lo segundo es que el SEO, al ser una estrategia de largo plazo, permite reducir los costos de adquisición en el tiempo, dado que un buen posicionamiento orgánico requiere mucho trabajo al inicio, pero ya cuando aparecemos en las primeras posiciones de búsqueda no se requiere una inversión mes a mes para conseguir ese tráfico, así como podría pasar en el tráfico pagado. Por último, estar bien posicionado en los resultados de búsqueda genera confianza, dado que casi toda la gente lo primero que hacemos es, para validar una empresa, es ir a buscarla a los buscadores y ver si que de alguna manera Google también cree en esa empresa. Ahora, sabemos lo básico del SEO y ahora nos vamos de nuevo a la pregunta principal. ¿El SEO es una ciencia, un arte o magia? Y para esto vamos a ir punto por punto desagregando cada una de estas componentes de esta pregunta. Ciencia primero. El SEO tiene un componente importante de ciencia, pero es una ciencia que no es exacta. Y tampoco hay documentación que diga en concreto qué afectan en las posiciones y en los resultados de búsqueda. Para ofrecer la mejor respuesta, Google considera probablemente cientos de factores y acá usando inteligencia artificial podemos ver algunos de los más importantes. Acá me gustaría destacar la generación de contenidos de alta calidad y la relevancia de las palabras claves a las que apunta cada uno de esos contenidos. Los backlinks de calidad provenientes de sitios relevantes para la industria, la experiencia de usuario, que triangula de alguna manera esta búsqueda que se hace con el resultado que aparece, con la landing, también creemos que es un componente súper importante. También tenemos componentes bien técnicos como la velocidad de carga, la experiencia que tiene mobile, la seguridad, etc. Hay un montón de factores que afectan y estos factores apuntan 100% a la parte técnica de tu sitio web. El resultado de todas estas métricas que vimos en la slide pasada se pueden ver reflejadas como resultado en SEMrush y en Ahrefs, que es otra herramienta bien importante de SEO integral, pudiendo revisar día a día si estas acciones que vamos haciendo y generando van mejorando las posiciones en las que aparecemos en la búsqueda. Además, esto no es exacto y cambia de industria a industria, pero cada posición en los resultados de búsqueda tiene una tasa de clics que depende de las posiciones que nos encontremos en el ranking. Ahí vemos que estar primeros generan del orden del 28% de todos los clics de un resultado, 16% si estamos segundo, 11% si estamos tercero. ¿Eso qué nos dice? Que estar en las tres primeras posiciones se llevan del orden del 55% del tráfico de toda la búsqueda. Y cuando vamos a sumar todo esto, llegamos a que el 86% de todos los clics solo ocurren en la primera página. ¿Qué nos dice? Que si no estamos en esa primera página, solamente podemos llegar al 14% de los resultados del resto de las páginas. Y para atacar el SEO, nosotros proponemos tres pilares. Primero tenemos el pilar de autoridad, que es el que construye reputación y credibilidad a través de backlinks. Segundo, el de contenido, que apunta a lograr el posicionamiento en keyword específica. Y tercero, el técnico, que apunta a que Google confíe en nosotros porque ofrecemos un sitio accesible, rápido y fácilmente rastreable. Si se fijan, tanto autoridad, contenido como técnico apuntan a que el usuario tenga la mejor experiencia que busca, debido a que triangula, como dijimos antes, en la relación entre lo que busca, el resultado que obtiene y la experiencia que obtiene al llegar al sitio. Y para entender mejor esto, vamos a ver algunos ejemplos bien concretos en cada uno de estos pilares. Primero tenemos el pilar de autoridad. Acá podemos ver con un puntaje que estima en este caso SEMrush cómo empresas como HubSpot, ClickUp y Slack han logrado su posicionamiento a través de la relación que tiene con el resto de los sitios relevantes para esta industria y que está súper bien representada en estos gráficos que vemos al medio, donde vemos toda la red de backlinks y cómo se posiciona tanto HubSpot, ClickUp como Slack en esa red completa. Y ahí vemos que SEMrush le pone ciertos puntajes de autoridad
dado esta relevancia que tiene en esta industria concreta. Segundo, tenemos el SEO de contenidos. Acá podemos ver con el ejemplo de Instagram cómo se relacionan los distintos actores de la industria para construir contenido relevante. Por lo que herramientas como SEMrush nos dan luces con toda la información de volúmenes, niveles de dificultad y todas esas columnas que ven ustedes, cómo podemos de alguna manera entender cuáles son las keywords a las que tenemos que apuntar, cuáles son las keywords a las que apuntan nuestros competidores y cuál es el nivel de dificultad que tiene cada uno de esos keywords. Por último tenemos el SEO técnico. Acá vemos, y acá poniendo el caso particular de Galgo, que gracias a PageSpeed Insights fuimos viendo cada una de las métricas relevantes para que la experiencia de la visita sea la mejor. Acá el foco es que la página cargue rápido, que se vea bien en mobile, que sea segura, que su código esté súper optimizado, entre muchas otras cosas. Hay una métrica que ha sido bien discutida en los foros de SEO, es el Core Web Vitals, que es una métrica que creó Google, pero que los autores la mencionan mucho como que es una métrica que no es realmente, que no tiene resultados directos. Ahora, eso pasa si es que este Core Web Vitals no pasa el test, pero porque vemos muchas páginas que les van muy bien en los rankings a pesar de no pasar este test, pero sí creemos que teniendo, como vemos ahí en Galgo, logramos pasar el test de Core Web Vitals y creemos que hay una relación directa entre pasarlo y que efectivamente estamos haciendo un buen trabajo en la parte técnica. Con esto cerramos todo el componente de ciencia y nos pasamos al segundo componente, que es el de arte. Acá quisiera mencionar dos tipos de SEO que son muy buenos hacks para conseguir grandes volúmenes de ventas. El primero es el SEO liderado por producto y el segundo es el SEO programático. El primero es el Product-Led SEO. ¿Qué es? El Product-Led SEO es una estrategia de optimización de motores de búsqueda que se centra en escalar páginas con contenidos que vienen directamente desde el producto. Acá podemos ver ejemplos de cómo grandes empresas han logrado incrementar sus visitas en el SEO a través de esta estrategia particular. Ahí tenemos el caso de Figma, que armó una comunidad que comparte contenidos y con ese contenido vemos cómo les fue increíble en SEO posicionando, levantando landings de esa comunidad. Vemos el ejemplo de Cameo, que por cada celebridad que se incorpora a su red, se crea una landing particular. Entonces, cuando alguien busca una celebridad en Google, aparece Cameo con esta landing de esta celebridad. Vemos el caso de GrabHub, que hace lo mismo, pero con restaurantes. O sea, alguien que busca un restaurante, aparece esta página, en vez de aparecer adicional a la página oficial del restaurante, también aparece esta página de GrabHub, donde está toda la información que tiene GrabHub de ese restaurante. Y por último tenemos el caso de Sensor Tower, que logra recoger toda la data de cada una de las aplicaciones y la ofrece gratuitamente en una landing. Entonces, cuando alguien va a buscar una app específica, se encuentra con esta página de Sensor Tower donde aparecen todas las métricas relevantes de esa aplicación. Segundo, tenemos el SEO programático. El SEO programático es el método de producir en masa muchas páginas de contenido utilizando bases de datos para posicionarse en los primeros resultados de búsqueda de Google. Y acá tenemos los casos y los ejemplos de Zapier, por un lado, donde logra hacer que cada integración sea una landing particular. O sea, alguien busca, qué sé yo, Zoom y aparece esta página de integración. Tenemos el ejemplo ahí de TripAdvisor, donde al poner Things to Do, aparece una landing distinta con todo lo que se puede hacer en cada una de las ciudades que están rankeadas. Ahí vemos el caso de Nueva Delhi, donde si alguien busca cosas por hacer en Nueva Delhi, aparece esta página de TripAdvisor donde muestra qué cosas se pueden hacer, cuáles son las actividades más frecuentes. Después tenemos el caso de Wise, que armó un conversor público que aparece cuando alguien busca cualquier conversión, es decir, busca alguna conversión, qué sé yo, de peso chileno a dólar, aparece esta página de Wise y es una landing por cada una de las conversiones. Y por último tenemos el ejemplo de Canva, que publica landings con generadores de creatividades como logos, carta, infografía,
Así que quien necesita hacer un diseño encontrará un template de Canva que le va a permitir crear un logo, crear una infografía, etc. Y por último tenemos el último componente y es el más difícil porque hay pocas correlaciones muchas veces cuando vemos que de repente se dispara o cae radicalmente alguna métrica y que no sabemos por qué pasa, y a eso le llamamos magia. Acá vemos el caso de Shopify, que durante diciembre del 2021 tuvo un pic brutal de cantidad de keywords posicionados en el top 100 y luego cayó y siguió algo normal, pero es muy difícil explicar qué fue lo que pasó ahí, porque ahí, bueno, si supieran exactamente qué fue lo que hicieron, lo habrían mantenido y habrían seguido posicionando con esas keywords. Y ahí también tenemos el caso de eBay, que tiene alto y bajo en su historia y que no siempre son tan bien explicados. Además tenemos un caso súper cercano para mí, que es el caso de Galgo, donde durante un par de semanas tuvimos una caída brutal. Y ahí junto con la agencia SEO Austral con la que trabajamos, exploramos todo. El equipo estábamos ahí de cabeza tratando de entender, bueno, qué había pasado. Ahí vemos estos dos gráficos, cómo se correlacionan, que antes nos llamábamos inmigrantes y después pasamos a llamarnos Galgo. Por eso ahí ven de alguna manera el cambio de dos gráficos. Y ahí exploramos todo, la verdad. Exploramos estacionalidad, cambio de las posiciones, cantidad de búsquedas, métricas de producto. Bueno, buscamos si había algún feriado, las impresiones, en verdad buscamos todo. Y en la práctica no encontramos ninguna correlación. Entonces, ¿el SEO es ciencia, arte o es magia? Acá les dejo, mi mejor aproximación a esta respuesta por la experiencia que llevo trabajando en esto. Para mí, el SEO es un 50% ciencia que la podemos controlar, podemos medir, podemos iterar. Es un 40% arte, donde acá es súper relevante lo creativo que nos vamos poniendo para encontrar distintas maneras de poder conseguir posicionamiento. Y sí, hay magia. Y desde mi mejor aproximación, esto a mí sería un 10%. Porque de repente hay cosas que no podemos explorar. Hay veces que ahí Google hace cambios en los algoritmos, hay veces que algo pasa que no podemos ser capaces de explicarlo, y entonces le asignaría un 10% a magia. Y ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿esto se mantendrá con la llegada de la inteligencia artificial? Y acá vemos dos efectos muy importantes que creemos que van a pasar en los próximos meses. El primero es que habrá un menor volumen de búsqueda, dado que muchas de las preguntas que nos hacíamos y que las hacíamos en Google van a ser resueltas en chats, como por ejemplo ChatGPT o Bard. Y lo segundo es que Google ya está cambiando la manera en que despliega sus resultados, reduciendo el espacio que tienen hoy día los resultados orgánicos. ¿Y qué vemos respecto a estos resultados de búsquedas? Ahí hay varios autores que mencionan que es muy probable que los resultados de búsqueda, la cantidad de búsquedas que se hagan, caigan del orden de un 30% por esta otra alternativa para poder responder las preguntas. Esto es algo que pasó en tiempo atrás con Instagram, por ejemplo. Hay mucha gente que busca lo que antes buscaba en Google y hoy día lo busca en Instagram. Bueno, creemos que esto va a pasar mucho más fuerte, dado que hoy día hay chats muy inteligentes que responden lo mismo que en el pasado respondía Google. Y por el lado de cambios de resultados, ahí vemos que Google quiere reducir el número de consultas necesarias para obtener una respuesta, idealmente una sola. O sea, básicamente Google, cuando alguien le pregunta algo, quiere responderlo de una. Y ahí Google en la versión experimental está dividiendo sus resultados en tres partes. Por un lado tenemos los snapshots de inteligencia artificial, donde se muestra la mejor respuesta que logra hacer con inteligencia artificial. Tenemos perspectives, donde muestra las tendencias en redes sociales respecto a este tema buscados. Y tenemos los resultados sin inteligencia artificial, que son un poco los resultados que conocemos hoy día. ¿Y cómo se va a ver esto en el futuro? Ahí hay varios autores que mencionan cómo va a quedar de alguna manera estos distintos espacios. Y la verdad que no sabemos lo que va a pasar, pero sí lo más probable, y todos los autores están bien alineados en que el espacio que va a tomar Google para esta respuesta con inteligencia artificial va a ser
va a ser grande. ¿Por qué? Porque va a querer responder rápidamente la pregunta y le va a querer dar una mejor experiencia al usuario. Entonces, la pregunta que nos queda es, ¿y qué hacemos con todo esto? Y ahí la respuesta es, estudia, aprende y actualízate. Es súper importante ir actualizándose. Esto se mueve demasiado rápido y es por eso que acá yo les traigo un listado de fuentes y cosas que me parecen bien relevantes para poder estudiar, para poder actualizarte y para poder aprender. Ahí destaco una página de SEO programático donde muestra un montón de ejemplos de cómo distintas empresas han aplicado esta estrategia con sus respectivos resultados. Ahí también dejo autores, dejo cursos, dejo actualizaciones. Y por último, mis 2 recomendaciones de software integral, también se las dejo ahí, que es SEMrush y es Ahrefs, y algunas herramientas gratuitas que nos sirven para analizar volúmenes de búsqueda y conseguir oportunidades de las palabras claves. Habiendo pasado y habiendo ya resuelto este misterio, dándole un peso importante a la ciencia y al arte, del orden del 90%, acá les dejo algunos aprendizajes de mi experiencia para lanzarnos en el mundo del SEO. Primero, lo que más le importa a Google es la experiencia del usuario. Eso es un mantra. Pase lo que pase, se aplique inteligencia artificial, anuncio, algoritmos, cualquier cosa, lo más importante es la experiencia del usuario y que este resultado sea capaz de entregar una respuesta concreta a la pregunta que está buscando. Segundo, hay que obsesionarse por los resultados. Los algoritmos de Google tienen demasiados factores, gran parte de lo que hagas puede ser medido, por lo que cada cambio que vas haciendo, traquéalo y obsesiónate con ver el impacto que este cambio tuvo en los resultados de búsqueda. Tercero, aprende de los mismos buscadores. Esto es súper importante. No hay que reinventar la rueda. Google con el tiempo ha aprendido mucho del comportamiento de los usuarios y de la intención de búsqueda, por lo que cada vez que alguien busca algo, va a devolver un tipo distinto de contenido. A veces lo hace con un listado, a veces con un blog post, a veces con una receta, con resultados relacionados, etc. Acá lo que hay que hacer es mira cómo Google responde y arma un contenido de ese tipo, pero que sea mejor de lo que están teniendo en los resultados en las primeras posiciones de búsqueda. Y cuarto, usa la inteligencia artificial para todo lo que te quite de tiempo. Por ejemplo, si tienes escribir mail, armar contenido, hacer imágenes, así como todas las imágenes que vemos en esta presentación, mejorar texto, hacer discursos, etc. Hoy la inteligencia artificial puede ahorrar muchísimo tiempo en tareas manuales para dedicarlo a tareas que agreguen valor en tu pega. Por último, donde sea que estés, empieza hoy. Y acá les dejo una slide resumen que preparé con todas las etapas de una empresa y el camino SEO que uno puede recorrer dependiendo de esas etapas. Acá vemos las 5 etapas de una empresa, que son existencia, supervivencia, éxito, despegue y madurez. Y vamos a ir viendo qué iniciativas de SEO iremos aplicando en cada una de ellas. Primero, ahí nos vamos a la esquina izquierda, es crear el sitio. Luego, hacer algún tipo de curso básico de SEO. Después, ir a buscar y revisar las keywords para optimizar los títulos y las metadescripciones y todos los meta tags con esas palabras. Luego se siguen listando en Google My Business, que es súper relevante. Google de alguna manera tiene que saber acerca de nuestro negocio, para luego aplicar algo de SEO técnico e implementarlo en el sitio. De ahí uno va a buscar más oportunidades de keywords, va a buscar backlinks relevantes para ya irse a un curso un poquito más avanzado y empezar con esto de la analítica un poco más pro y ir sacando datos y poder ir tomando decisiones con full analítica. Después ya en el despegue las empresas ya apuntan a contenido para el long tail, básicamente que son todas las keywords que no son las primeras posiciones, sino que todo lo que viene para adelante. Algunas empresas también van a buscar ahí los Corporate Vitals para poder pasar esta métrica de Google. Algunas van a buscar SEO internacional, cómo nos posicionamos y cómo nos localizamos de alguna manera en otros países. Y en algunos casos e-commerce también van a buscar SEO e-commerce. Y después nos pasamos a las 2 cosas que hablamos anteriormente, que es el SEO programático y el Product-Led SEO. Bueno, ahí lo tienen, amigos y amigas marketeros. Como ven, el SEO es una fascinante mezcla entre arte, ciencia y magia. Y como hemos descubierto juntos, hoy la ciencia se encuentra en el análisis de datos, la optimización técnica y la toma de decisiones informadas.
El arte radica en la forma creativa y distinta de hacer las cosas y la magia. Bueno, la magia tenemos que convivir con ella y aprender de estas cosas que van pasando y estos resultados medio raros que de repente tenemos en los experimentos que hacemos. Gracias a todos por acompañarnos. Espero que hayamos juntos resuelto este gran enigma. Les mando un abrazo grande y hasta pronto. Nos vemos.